cielos, vamos a su presencia, mi Dios, en este instante, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo. En primer lugar, mi Dios, para pedirle que en su misericordia sea propicio, perdonando nuestras faltas, nuestros posibles errores que hemos cometido ante su presencia. Perdónanos, mi Dios, y permítanos que al unirnos, mi Dios, a esta plataforma podamos hacerlo con un corazón dispuesto, sabiendo, mi Dios, que el tiempo que dedicamos en estos momentos es para aprender más de usted, mi Dios, estar más integrado en su reino y poder con su ayuda, Padre Celestial, en el momento que sea oportuno, poder poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo en este transcurso de esta pandemia tan larga que se ha dejado de estar, no solamente en nuestro país, sino a través del mundo entero, donde nos hemos dado cuenta, mi Dios, en intermedio de los avisos de nuestros hermanos, que muchos hermanos han partido del escenario de esta tierra afectados por este virus. Sabemos, mi Dios, que se han ido a su encuentro, por lo que también a la vez pedimos, Padre Celestial, por el consuelo a sus seres queridos que han quedado, y que nos ayude, mi Dios, en todo momento a nosotros también para tener ese feliz encuentro con usted, mi Dios, cuando hayan de concluir nuestros días. Queremos pedirle en este momento, Señor, de que en su misericordia bendiga a cada uno de nuestros hermanos que han podido conectarse y los que por alguna razón, tal vez ajena a su voluntad, no lo pudieran hacer, que puedan, por intermedio del Facebook, videos, también estar aprendiendo las enseñanzas que nos traen esta tarde nuestro hermano Mario Arellano. Queremos pedir por él, porque le ayude, Padre, para que pueda recordar todos los textos que él ha estudiado, ha preparado para exhortarnos en este día, sabiendo, mi Dios, que la exhortación que usted nos entrega usando los labios de nuestro hermano es para nuestro beneficio espiritual, para que le conozcamos más y para que así también, mi Dios, podamos ser dignos de usted. Quiero pedirle que guarde a todos nuestros hermanos a través del mundo y pedirle misericordia por aquellos que están padeciendo, mi Dios, por esta pandemia. Y quiero pedirle también, mi Dios, en su amor, que guarde a cada uno de nuestros hermanos que vamos a participar de estas enseñanzas, que podamos tener nuestra mente abierta, mi Dios, para recibir la enseñanza suya. Queremos agradecerle por ello, porque es una bendición que usted nos entrega día tras día, y que queremos pedirle también a la vez que muchos de aquellos que tal vez como simpatizantes se están conectando a esta plataforma, mi Dios, que la semilla esparcida por cada uno de nuestros hermanos pueda hacer efecto en sus vidas, para que así también podamos gozarlos, mi Dios, al saber que muchos han obedecido a este Evangelio glorioso. Le damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos ha guardado, nos ha bendecido, nada nos ha faltado, hemos tenido lo suficiente y estamos muy contentos por ello. Y queremos pedirle que se quede junto a nosotros en este tiempo que hemos dedicado para aprender de usted, mi Dios, y que nos ayude, como decía en un principio, para que nuestras mentes puedan estar atentas a todo lo que nuestro hermano nos va a entregar. Le damos gracias por todo, Padre Celestial, oramos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, doy la bienvenida. Denme un minuto, a algunos hermanos acá están esperando ingreso a sala y por aquí estamos. Muy bien, damos la bienvenida, como digo, a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ser apoyo para esta plataforma y vamos a iniciar entonces nuestra lección del día de hoy, agradeciendo a Dios y a mi hermano Mario por la gentileza de compartir este día con nosotros el Evangelio de Jesucristo. Hermano Mario, que Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Feliz noche para uno de ustedes. Que Dios les bendiga, les dé fortaleza y los ayude a perseverar en los caminos del Señor. Esta lección, estas 3 lecciones, van a estar basadas en 4 porciones de la palabra de Dios. Romanos 14 y 15, Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 8 y Primera de Corintios 10. Y pues todos nosotros hemos estudiado esas porciones de la palabra de Dios, pero lo importante es qué tanto la aplicamos, qué tanto respetamos lo que dicen esas porciones de la palabra de Dios.
porque tiene muchos principios y mandamientos que a través de los años yo personalmente he visto que no se respetan. Entonces, ese es el propósito de estas 3 lecciones, que evaluemos, ¿verdad? Oye, ¿cómo se llama? ¿Qué nos enseña la palabra de cómo tratar asuntos donde la palabra de Dios no nos da dirección, donde no hay claridad cómo tratarlos dentro de la hermandad? Y segundo, ¿qué debemos hacer en esas circunstancias? Entonces, si me permiten, pues, partir pantalla, hermanos, si es tan amable, hermano Sergio. Ahí sí, hermano. Hay otra pantalla, no la mía. Ahora. Veamos. Ahora sí. Muy bien, hermano, gracias. Bien. Bien, serie, pues el título es Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vamos a estudiar qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a todo lo que es lícito. Es un término bastante interesante, porque cuando hablamos de lícito estamos hablando de cosas que no son permitidas según la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que no necesariamente nos convienen. Y vamos a estar estudiando estas 3 lecciones, lo que nos enseña la palabra sobre estos puntos tan importantes que muchas veces, como dije al principio, lo descuidamos. Entonces, el primer título que vamos a ver hoy es: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Basado en Romanos 14 y parte del 15, que mi concepto tiene que ver con lo que viene hablando el 14. Y esto es importante comprenderlo, porque esto es una elipsis que se usa en los lenguajes, pues una figura de dicción, donde la palabra ni nada, pues amplía el rango de las cosas en las cuales nosotros, ¿verdad?, el cristiano, nosotros sabemos que el capítulo 14 de Romanos, ¿verdad?, pues Pablo establece principios necesarios para resolver conflictos que se presentaron en la iglesia con respecto a comer o guardar ciertos días, mayormente con respecto a comer. Más adelante nos revela que el problema en cuestión era comer carne. Con los avances que hay hoy en día, la tecnología, nosotros podríamos decir que podemos tener información en tiempo real de inmediato, casi de inmediato, pero también tiene un efecto sobre la vida de todas las personas en el mundo, y es la influencia de culturas o de costumbres o de personajes sobre la vida de otras personas. Los hermanos en Roma fallaron en juzgarse y menospreciarse, ¿verdad? Porque ellos cayeron en algo que era pecaminoso, pues, que era los unos juzgaban a otros y los otros los menospreciaban. Finalmente, estos 2 términos prácticamente significan lo mismo, porque el que menosprecia está juzgando que lo que está haciendo el otro es no depreciar, no de apreciarse. Entonces, básicamente era por asuntos de comida. Pero aquí Pablo nos establece una serie de principios que nosotros, los cristianos, deberíamos tomar en cuenta. Entonces, algunos, estas cuestiones del alimento lo consideraban bueno y otros lo consideraban pecaminoso. Y básicamente este es el enfoque que va dando en varias partes de las porciones de la palabra de Dios. Para algunos, algunas cosas eran buenas y aceptables porque le eran lícitas, y para otros
pues no eran lícitas, sino que sencillamente eran pecaminosas. Los principios establecidos en Romanos, como en las cartas de Corintios, nos sirven para resolver los problemas que surgen en la hermandad con relación a ciertas prácticas modernas que influyen en algunos cristianos. Y esto es interesante porque fíjense que el problema que había en la iglesia de Roma era básicamente por asuntos de comida y de algunos días que algunas personas o algunos cristianos guardaban. Pero ya el problema que estamos teniendo nosotros los cristianos es de una gran envergadura que no involucra cosas naturales, o sea, cosas que Dios hizo y que son buenas, como comer, sino que ya estamos hablando de influencia del mundo sobre la vida de los cristianos. Y para algunos, esas cosas o esas influencias, y para otros, esas influencias. Quienes son profundos cosas, nosotros los cristianos. Y eso, hermanos, lo vemos mucho en la juventud. Los jóvenes cristianos estamos observando la creciente necesidad de adaptarse y acostumbrarse al mundo. Pero lo peor es que nosotros los que tenemos conocimiento, tenemos ciertos años en la fe, pues sencillamente aceptamos todas esas cosas que vienen surgiendo y que están afectando la hermandad. Entonces, con la tecnología, pues hoy en día, la mayoría de las personas pues son influenciadas por celebridades, de fama mundial o no, de televisión, deportistas, cantantes, youtubers, que ahora eso está de moda. Y estas personas no tienen un buen testimonio, porque la mayoría tienen una vida de fornicadores, drogadictos, alcohólicos, adúlteros, irreverentes, homosexuales, irrespetuosos a las normas, a las leyes. Y ellos establecen la manera como las personas actúan, establecen la manera como las personas se visten, establecen las modas, establecen muchas cosas, y el cristiano ya no está preocupado si se puede comer carne o no. El cristiano en este momento lo que está preocupado es si se puede beber vino o no, si se puede tatuar o no, si se puede fumar o no, ¿verdad? Si se puede jugar juegos de azar o no, si se pueden poner zarcillos o piercing o no. Estamos viendo que esas cosas sencillamente tienen que ver con otro ámbito, que no es la comida, pues. Entonces, estas personas son admiradas, imitados y hasta idolatrados. La influencia, como sabemos, es parte esencial de la vida. Nosotros fuimos influenciados por nuestros padres y algunas influencias son buenas, otras no son tan buenas. En la dispensación cristiana, hermanos, estamos bajo la ley de la libertad. Somos libres del pecado y libres de no hacer cosas que se le exigió, ¿verdad? El pueblo de Israel tenían que ir a Jerusalén a adorar, tenían que vestirse de cierta manera, los hombres y las mujeres no podían vestirse igual, no podían mezclarse con paganos, no podían comer ciertos alimentos, tenían que dar alguna fiesta, leyes de purificación, los diezmos, primicias, todas esas cosas tenían que guardarlo ellos. Y nosotros no, pues, o sea, a nosotros no nos piden diezmos, nos piden la ofrenda, y ahí nos dan libertad para nosotros determinar cuánto vamos a dar o no dar. Pero esta libertad representa un problema, porque como hay cosas donde Dios no nos dio instrucciones, pues resulta que en esas cosas no deberíamos tener conflicto los cristianos, pero el problema está en que ya el enfoque a lo que estamos viviendo es que nos estamos adaptando completamente al mundo. Esta libertad se convierte en un problema cuando somos influenciados por una sociedad muy superficial, codiciosa, vanidocentrista y sin muchos valores morales. Ese es el problema que tenemos nosotros hoy en día. En la antigüedad, las personas eran influenciadas por su entorno, pero hoy en día no. Nosotros prendemos un televisor y ya estamos siendo influenciados. Nos conectamos a internet y automáticamente estamos siendo influenciados. Y ahora necesitamos salir de nuestras casas, porque la influencia está en nuestras casas. Nuestra libertad es establecida en aquellos asuntos donde Dios no ha hablado, por medio de mandamientos directos, ejemplos abajo, por inferencia. Si Dios no ha dicho nada,
se supone que son lícitas para hacerlo. ¿Ok? Y quiero enfocarme en que entendamos algo. Nosotros decimos que estamos bajo el nuevo pacto. Hay temas que para nosotros explicarlos necesitamos sujetarnos y buscar el antiguo pacto, porque en el nuevo pacto no hay mucha información porque no hay información. Ustedes evalúan el tema de la desnudez. Cada vez que nosotros damos un tema de la desnudez, tenemos que aferrarnos al antiguo pacto, porque en el nuevo pacto algo dice Apocalipsis, pero sabemos que es como un simbolismo. Entonces resulta que tenemos un inconveniente, porque si hay cosas donde Dios no ha dicho nada en el nuevo pacto, entonces aparentemente habría libertad para hacerlo. Esta libertad es mal interpretada, ¿verdad? Y como es mal interpretada, ha traído ciertas consecuencias negativas para la hermandad. Lo que para algunos hermanos es correcto practicar, para otros no lo es. Y piensan que es pecaminoso. Caemos en el mismo problema que tenía la iglesia en Roma, ya que tenía iglesia en Corintio, que empezamos a señalarnos unos a otros. O nos hacemos la vista gorda y sencillamente disimulamos, como muchas de las iglesias del Señor está pasando en todo el mundo entero. Entonces, el problema que afecta a la iglesia en nuestros tiempos es que no son asuntos de comida o de guardar ciertos días, es mucho peor. Está involucrada la vanidad, el deseo de parecernos al mundo, la envidia, porque queremos ser, porque la envidia no es solamente de otro, de mala acción o de darse que a otro le vaya bien, sino que la envidia también tiene que ver con el hecho de que deseamos ser o tener lo que nosotros tenemos. El culto al ego. Hoy podemos decir que el ego que necesitan los hermanos, las hermanas, o principalmente el mundo, pues, es elevado. Quieren tener buenos cuerpos, quieren exhibir cosas que demostrar que tienen todavía buen cuerpo, quieren hacer cosas que el mundo no muestra. Lo que estamos hablando es de cosas que se sigue, lo que fomenta el ego de este mundo. La satisfacción de la carne, que al final eso es lo que busca, pues eso crea un conflicto en la hermandad. Y si es cierto, pues tenemos que evaluarnos si realmente nosotros estamos adaptándonos a las nuevas tendencias que está ofreciendo el mundo. Entonces, hablamos de asuntos de opinión, ¿verdad? Asuntos de opinión donde yo digo, yo no opino así, eso no es así, yo creo que sí, yo creo que no. Tenemos ciertas libertades, pero hay límites que no hemos entendido. Y no debemos traspasar esos límites. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué límites si Dios no dijo nada? Pues sí hay límites. En 4 porciones nos dan claramente límites. Y eso es lo que vamos a estudiar en estas 3 porciones o en estos 3 estudios. Algunas cosas podemos practicarlas y otras no, porque no nos convienen. Entonces, algunos hermanos prefieren ignorar las instrucciones sobre los límites, argumentando que solo se refiere a asuntos de opinión o cuestiones de la ley que aplican para los cristianos, pero no es así. Porque Dios o el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos ha dado una serie de instrucciones de cómo resolver estos conflictos o estas situaciones que se están presentando en la iglesia. Este tema me llamó mucho la atención porque hace unos días en una plataforma escuché a un joven predicador preguntar si podían tatuarse. Y como no le dieron respuesta, él dijo que a la persona que le había preguntado a él, le dijo que sí, que se podía tatuar. Lo importante era que no fuese algo de idolatría, que no fuese algo mundano. Y yo quedé sorprendido por la respuesta. Y dije, bueno, ¿qué está pasando con la hermandad? Entonces, nosotros los cristianos nos presentamos en una encrucijada. La encrucijada, ¿verdad? Por un lado, tenemos a Dios que nos dice, mira, por ahí no va. Pero la palabra nos muestra
que nosotros también tenemos que cuidar a todos los que son incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, los que nos conocen a nosotros, se supone que deben ver nuestro buen ejemplo. Y por otro lado, tenemos a la iglesia, a los hermanos, que también nosotros debemos darle un buen ejemplo. Entonces, finalmente, siempre nos queda un camino, pero eso es lo que no queremos reconocer. Y todo este tema, hermano, para adelantarle o ir adelantándole algo, tiene que ver con asuntos de conciencia. La conciencia de aquellos que creen que algo está malo, pero la conciencia de aquellos que piensan que todo es permitido. En los estudios, Pablo habla de la conciencia del débil, pero está en todo esto involucrado la conciencia del que él llama fuerte, o que llamaban los hermanos fuertes, por la forma como él responde. Entonces, asuntos de opinión, pues, sí, hay asuntos de opinión, pues. Y ese es básicamente donde todo el mundo se enfoca, son asuntos de opinión. Yo recuerdo hace años un predicador institucional decía, no hay problema tomarse unas copas de vino. Y me dijo un hermano de nuestro, me dijo así, que es experto en griego, en hebreo, él no solamente se tomaba unas copas, sino que se fumaba un puro de vez en cuando. Otros hermanos me dijeron, no, nosotros íbamos a hacer el culto en la playa y hacíamos el culto en la playa en traje de baño y después regresábamos y comprábamos unas bebidas. Y eso pasaba y pasa en la hermandad. ¿Y por qué tanta libertad, o mejor dicho, tanto libertinaje? Muchas veces nosotros los predicadores no hablamos. Preferimos como no ahondar en ese tema y no decir lo que tenemos que decir. Porque de una vez nos cae muchas personas encima, empezando por los mismos predicadores. Pero esto tiene que ver, como dije al principio, con vanidad, envidia, el culto al ego y el amor al mundo y sus cosas que siempre han existido. Observamos prácticas en algunos hermanos que son escandalosas y sirven de tropiezos para otros. Quieren parecerse al mundo. Entonces mantengamos en mente los siguientes temas mientras vamos avanzando por los 3 estudios: beber licor, fumar, vestimenta, largo del cabello, juegos de azar, fiestas, tatuajes, piercing, drogas. Son permitidas según la Biblia. Romanos 14:21 nos dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esto lo es la Reina Valera, que en las otras versiones no aparece las palabras se ofende o se debilite, pero básicamente tropezar significa eso. Entonces dice no comer carne, ni beber vino, ni, la palabra nada es agregada, ¿por qué? Porque esto es un elipsis, es una figura de dicción donde la persona que habla pues omite algunas palabras, como cuando nosotros decimos el hermano Néstor es estudioso y el hermano Oscar también. Fíjense que yo dije que Oscar, pero no dije que Oscar era estudioso, es un elipsis. Entonces, el cristiano es influencia. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y eso debemos entenderlo. Somos la sal y la luz del mundo porque se supone que nosotros tenemos la luz de Dios en nuestra vida. Tenemos la palabra. Y somos completamente, ¿verdad?, obedientes a Dios y por lo tanto nosotros reflejamos lo que Dios nos pero a veces camuflajeamos de que a pesar pues, de que nosotros hemos venido al mundo, hemos sido influenciados por Dios y su palabra y hemos cambiado o adaptado nuestra manera de vivir y pensar, sin embargo a veces nos camuflajeamos con el mundo. Muchos nos pueden ver nuestra vida, ver cómo nos vestimos, cómo actuamos y no hay ninguna diferencia. Hay del mundo por los tropiezos. Es el momento que quiero tocar porque este es algo que nosotros descuidamos de decir al Señor.
los tropiezos. No nos preocupamos por los tropiezos. Y Jesucristo fue muy claro. La expresión "ay" que usó Jesucristo es una expresión que es usada en casi toda la palabra de Dios para referirse a desobediencia, castigo y condenación. Lo vemos bastante en Apocalipsis, lo vemos bastante en otras partes de la palabra. Jesús usa la palabra escándalo, que se traduce tropiezo. Esta palabra básicamente significa la trampa que se pone, o el cebo, pues, que se pone en la trampa para atrapar al presa. Entonces, básicamente se pone un lazo, o se pone una trampa, se pone un cebo, y la presa, cuando viene a tomar, cae en la trampa. Esa es la palabra que está usando Jesucristo en Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y básicamente el "ay" está aplicado a los tropiezos y a aquella persona por quien viene el tropiezo. Escándalo, que es esta palabra, implica que el tropiezo lo origina la persona al hacer caer a otro, como si hubiese caído en una trampa. Proscoto, que es otra palabra que es usada en este versículo que estamos leyendo, implica que tropieza. El que tropieza es como golpeado, o sea, no fue que cayó en una trampa, sino que lo golpearon tan fuertemente que fue derribado por las acciones del otro. Entonces, esos son los dos tipos de tropiezos, las dos tipos de palabras que se traducen como tropiezo. En ambos casos, la persona tropieza pecando y puede llegar a abandonar la fe, pero tropezó. Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Las piedras de los esclavos eran más livianas, pero las piedras de los asnos, de los animales, que podían llegar hasta pesar la exageración que usó esos hipérboles para tratar de mostrar lo delicado que son los tropiezos. Romanos 14:13 dice: así que ya no juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces, cuando nosotros caemos en que si esto se puede hacer, esto no, y empezamos a señalarnos, a juzgar, a menospreciarnos, pues lo que estamos haciendo es seguir el mismo ejemplo que la iglesia de tenía y los hermanos en Corinto, pues, que es simplemente empezar a señalar unos a otros. Pero nosotros debemos decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Pablo diferencia dos tipos de cristianos por la pregunta que le hacen: los fuertes y los débiles en la fe. Fuertes y débiles en la fe. En algunos momentos, hermanos, nosotros somos fuertes y en otros momentos somos débiles, porque hay cosas que a nosotros parece correcto, pero hay otras cosas que nosotros sabemos que las podemos hacer. En esta porción de la Escritura, Pablo diferencia a los cristianos en dos grupos: los fuertes y los débiles en la fe. Y siempre ha existido conflicto entre cristianos por asuntos culturales, tradicionales, lo que sea. Y tropiezan señalándose los unos a los otros, menospreciándose o condenándose entre ellos. Eso no es nuevo dentro del reino del Señor. Pero sin embargo, debemos tener cuidado porque Pablo gira unas instrucciones y las instrucciones que gira van mayormente a uno de estos. Pablo no los reprende porque es lo que creen. O sea, unos pensaban que comer era malo o pecaminoso, los otros pensaban que no era pecaminoso, pero Pablo no los está reprendiendo por eso, en ninguno de esos casos, sino que dice que estén plenamente convencidos en su mente de lo que ellos creen. Ellos creen eso, bueno, estén plenamente convencidos. Su reprensión es por la manera como se tratan los unos a los otros, que es lo condenable. Romanos 14, del 2 al 6, pues, que uno cree que si comer, que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
Entonces, ¿tú quién eres que juzgas al Cristo ajeno? Y una pregunta para los débiles. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14:10 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces está regañando a los dos grupos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. No hay ninguno de nosotros que escaparemos ante la mirada y el escudriño y el dar cuenta por nuestras acciones. Hay un problema con los débiles en la fe. Eso es lo que Pablo no les está recriminando a los débiles en la fe, sino que es un problema. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Pablo explica la dificultad que tienen los débiles en la fe. Si ellos piensan que algo es inmundo, eso es lo que creen. Eso es lo que les dicta su conciencia. Eso es lo que ellos creen. Y Pablo les dice que estén plenamente convencidos de eso. Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, así de simple. La Biblia latinoamericana lo lo considera impuro. O sea, considera que algo es correcto, impuro, que no se debe comer, que no se debe guardar, para esa persona es así. El débil, al practicar algo que viola su propia conciencia, cae en el pecado y por tanto en la condenación. Y eso tiene que ver con la duda, porque nosotros sabemos que es convicción y certeza. Y la duda, en la duda no hay ninguna convicción y certeza. La responsabilidad recae sobre aquellos que le llevaron a caer en él. Y eso es lo que nos muestra Pablo en todas estas porciones de la Biblia que vamos a estar en estos días. La responsabilidad recae sobre los fuertes. En Romanos 14:23 dice, pero el sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque él come pensando que está comiendo comida que ha sido, ¿cómo se llama? Dada a los ídolos. Eso es lo que nos explica, por ejemplo, en Corintios. Aquí en el libro de Romanos no hay claridad de exactamente cuál era el problema por la comida. La mayor responsabilidad, como les dije, la tienen los fuertes en la fe. A ambos grupos les da instrucciones, exhortaciones y reprensiones, pero él dirige mayormente su atención a los fuertes en la fe y les asigna mayor responsabilidad en estos conflictos sobre lo que acontece por asuntos de opinión. Y nosotros no debemos taparnos los ojos ni taparnos los oídos ante esta situación, recordándonos lo que dijo Jesús, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, los que tenemos más conocimiento, pues más se nos va a exigir. Entonces, lo primero que dice es que recibamos al débil en la fe. Y esta palabra recibirlo significa darle la bienvenida. O sea, no es que lo vamos a recibir para estar contendiendo sobre opiniones. Los fuertes en la fe deben recibir amablemente al débil en la fe, darle la bienvenida y no pretender contender sobre opiniones o para juzgar sus escrúpulos, porque estos hermanos lo que tenían era escrúpulos. O sea, para ellos no estaba bien hacer eso. Entonces, la primera orden que le da Pablo a estos hermanos es que lo reciban. La palabra recibir, pues, es darle bienvenida, recibir al débil en fe, pero no contender sobre opinión. Después les dice, a los fuertes en la fe, dice que deben decidir por no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano.
Fíjense que no le está diciendo a los débiles que cambien de pensamiento. En ningún lado de eso sí conseguir algo que diga eso. Él está diciendo que no pongan tropiezo, ocasión de caer al hermano. El verso comienza exhortando a no juzgarse más los unos a los otros, lo cual aplica para los dos grupos. No obstante, el contexto nos muestra que quien tropieza es el débil, no el fuerte. Este último debe evitar hacer caer a su hermano, debe decidirlo él, porque Dios se lo pide, pero es su decisión personal. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Biblia de Jerusalén dice de este versículo, dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros, juzgad más bien que no poner tropiezo o escándalo al hermano, porque eso es lo que significa tropezar, es escandalizar a otra persona con las acciones que se hacen. La traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, es una buena traducción. Dice, por lo tanto, ya no andemos juzgándonos unos a otros, sino más bien hagan que esto sea su decisión. Es decisión del fuerte, el no poner delante de un hermano tropiezo ni causa dar un traspié. La versión Palabra de Dios para Todos lo plasma muy bien la idea. Dice, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado. Entonces, tenemos que cuidarnos. El título es no destruir la obra de Dios por la comida y por nada más. No destruir la obra de Dios, que es el hermano débil, por la comida, la bebida, ni por nada. Entonces recordemos la piedra que Jesucristo dijo que se pusiera el cuello. O sea, el tropezar del hermano débil peca. No hay tropiezo sin pecado. Pero el hermano que lo hace tropezar a otro por sus acciones está destruyendo la vida espiritual del hermano, la obra de Dios, el sacrificio de Cristo, llevándolo a perderse después de haber obedecido. Los tropiezos son un problema para quien tropieza y aún más para quien causa eso. Pablo define entre bueno y malo, ¿verdad?, lo que decida hacer el fuerte en la fe. Dice, no destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se bendiga. Entonces, fíjense cómo le está asignando la responsabilidad al hermano fuerte. Bain define malo de la siguiente manera. Capos indica la ausencia en una persona o cosa de aquellas cualidades de las que debía estar poseída. Significa malo en carácter, moralmente, tanto en pensamiento, sentimiento o actuación. Ese es el término que usa acá el Espíritu Santo. Jesús usó esta palabra para referirse a los malos pensamientos que salen del corazón. En Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, estamos hablando de cosas que no son morales, que no tienen un buen nombre. Los adulterios, la fornicación, los homicidios, cosas que Dios detesta. Bain define bueno, pues, kalos denota aquello que es intrínsecamente bueno y así hermoso, honroso, como de aquello que está bien adaptado a sus circunstancias originales. Esta es usada en la parábola del sembrador para referirse a la buena tierra. Parafraseando esto que vemos acá, lo que nos están diciendo es que moralmente es malo hacer tropezar a otro con lo que comemos, bebemos o cualquier otra cosa, y es bueno, honroso, no hacer algo que pueda tropezar, escandalizar y pecar a tu hermano. La Biblia de las Américas dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces, lo importante de este versículo 21 es que Pablo comienza hablando de la comida
pero ya aquí agrega dos cosas más: el beber vino, y el otro término es muy general: ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces debemos preguntarnos, ¿amamos a nuestros hermanos? O cuando le vamos a enseñar a otro que quiere hacer algo incorrecto, que para nosotros es tropiezo, porque como les dije al principio, a veces nosotros podemos convertirnos en los débiles. Si ustedes me preguntan a mí que si estoy de acuerdo con los tatuajes, yo digo que no. Entonces yo soy un débil en la fe con respecto a los tatuajes. ¿Quién tiene que cuidar de no hacerme tropezar? Pues, y por muchas razones, porque todo tiene que ver con la procedencia de muchas de las prácticas que hoy se hacen, y que son prácticas básicamente vanidosas, egocéntricas. Otra dificultad que enfrenta el hermano fuerte, ¿verdad?, es que a su hermano. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces fíjense que en una parte de la palabra dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, el amor fortalece. Juan 15, del 12 al 13, dice: este es mi mandamiento, y está hablando Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, debemos decidir, o el fuerte debe decidir, o sea, aquel que cree que puede hacer algo o que tiene autorización para hacer algo que es lícito: servir a Cristo, agradar a Dios y contribuir a la paz y a la mutua edificación. Esto va para el fuerte. No es fácil dejar aquello que queremos hacer por causa de otros. De hecho, en el mundo hubiésemos dicho: no, ese es mi problema, eso no es tuyo, eso no es tu problema. Pero como ya no somos carnales, ¿verdad?, en teoría, entre comillas, pues nosotros no deberíamos actuar como actuábamos cuando estábamos en el mundo. Romanos 14, del 16 al 19 dice: no sea pues vituperado vuestro bien, no sea mal hablado, o sea, no sea, no agarre esa reputación mala en lo que para ti es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado a los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿qué era lo bueno para el fuerte? Comer carne, o beber vino, o tatuarse, irse como la gente del mundo. El fuerte en la fe debe determinar, primero, si quiere obedecer a Cristo en esto, que es lo que nos dice el versículo. Segundo, si quiere agradar a Dios al abandonar lo que le gusta por causa de otros. Y tercero, va a ayudar a la paz y armonía en la hermandad, evitando los conflictos y los tropiezos y fortaleciendo la mutua edificación. Entonces, fíjense ustedes que básicamente lo que nos está enseñando acá la palabra es que el límite para que usted o yo hagamos algo que supuestamente es lícito es la conciencia de mi otro hermano o de mis hermanos. Eso es lo que nos está enseñando Pablo acá, y que lo sigue haciendo en las otras cartas. Entonces, los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles y no agradarse a sí mismos. Pablo se incluye en esto. Dice: soportar significa sobrellevar, comprender y aceptar los escrúpulos que sufre el hermano débil. Romanos 15, el 1 al 3 dice: así que los que somos fuertes, ¿verdad?, los fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Cuál es la flaqueza de los débiles? Lo que ellos ven que es incorrecto, aunque aparentemente pueda ser lícito. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, la edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Nos pone el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles, o sea, deben soportar las debilidades de los débiles, porque los débiles no entienden por qué se ha de comer carne, o por qué se ha de beber vino, o por qué se ha de practicar algo
que ante los ojos de los débiles es totalmente mundano. Conclusión. Si queremos practicar o hacer algo que es de dudosa reputación, que es cuestionable, porque básicamente lo que estamos hablando es eso. Dice que comer carne no era, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y sin embargo hubo ese conflicto en Roma, como también lo hubo en Corintio. Pero hay cosas que nosotros sabemos que son cuestionables, que no tienen un buen nombre, que sus orígenes son oscuros. Aparentemente el hermano ha tenido algún conflicto con su internet. Se ha caído por un momento, por ahí viene. Hermano Mario, te escuchamos. Disculpen, hermanos, no sé, se conectó de repente. Está bien, hermano. Volvamos otra vez, gracias a Dios que regresó pronto. Entonces, nosotros debemos evaluar si lo que queremos hacer o lo que quiere hacer otro hermano es de dudosa reputación, si es cuestionable o que solo cosas que satisfacen nuestro ego. Porque no estamos hablando de comida, no estamos hablando de cosas que Dios creó, sino que estamos hablando de cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, nosotros tenemos una gran barrera, hermano, que debe impedir que hagamos lo que queremos. O los hermanos que quieren hacer lo que les provoca tienen una gran barrera por delante, un gran límite. Y es la conciencia de los hermanos que ofenderemos, escandalizaremos y haremos tropezar. Ese es el límite que ha puesto Dios. Pero fíjense que nosotros no queremos verlo. Hay un límite, hay límites, hermano. Fíjense que donde Dios no legisló directamente, lo está dejando a nuestro criterio por cuestión de amor, ¿verdad? Por el amor entre los hermanos para no hacerse tropezar unos a los otros. Porque el mundo hoy nos hace ver cosas como si fuesen buenas y no son buenas. Entonces, cuando nosotros queramos satisfacer nuestra carne, preguntemos, ¿se escandalizarán y tropezarán los hermanos? Primera pregunta. ¿Destruirá lo que yo haga a la obra de Cristo? ¿En qué sentido? En hacer tropezar al hermano. Nosotros sabemos cuántas veces tropiezan los hermanos unos con los otros por lo que hacen otros o por lo que hacemos unos con nosotros. ¿Demuestro amor si hago lo que quiero? ¿O realmente no quiero que mi hermano tropiece? Si me complazco, estoy sirviendo a Cristo. Por ejemplo, tatuarse, ¿en qué sirve a Cristo? Me gustaría algún razonamiento interesante. Si lo hago, hay un límite. ¿Perjudicaría mi reputación y traería vituperio a Cristo? Claro, porque muchos decían, mire, ese que es cristiano. Entonces yo podría decir, bueno, a mí no me importa lo que piense la gente. Y entonces, ¿somos luz o somos sal o no somos nada? Si está permitido, ¿cuál es el límite, hermano? Y en este punto quiero que vean unas imágenes para que evalúen en cuál de estas cosas que voy a mostrar se escandalizarían algunos de ustedes. Y recordemos Isaías 5:20, que es un punto muy interesante, pero no lo vamos a leer. ¿Nos escandalizaríamos por un pequeño tatuaje? Posiblemente no. Y si fuese este, porque si puedo hacerme aquel, puedo hacerme este. Y si puedo hacerme este, entonces podría hacerme este también. ¿Qué me prohíbe a mí hacerme un tatuaje en toda la cara? Si puedo hacer el primero, puedo hacer también este. O puedo hacer este. O podría hacer esto. ¿Cuál es el límite? O los hombres. Los hermanos pueden preguntar si se pueden poner zarcillos. ¿Cuál es el límite? Entonces uno le dice, sí, te puedes poner zarcillos. Entonces, después más adelante van a quererse ponerse tacones de mujeres. ¿Qué lo prohíbe, hermano?
O pintarse los labios. ¿Qué prohíbe en el nuevo pacto pintarse los labios a los hombres? O ponerse falda. No hay nada. Entre comillas, porque sí hay. Entonces, ¿qué nos escandalizaría? ¿Cómo veríamos nosotros un hermano que se pone, o una hermana que se pone un anillo de esto en la nariz? O que se lo pone así, pues. ¿Cuál es el límite? O se pone la oreja de esta manera. O decide ponerse más, porque déjeme decir que todas estas son cosas, son vicios. El que se pone un tatuaje no para nunca. No estoy hablando de antes, que las personas eran marineros y se ponían un tatuaje. No, estoy hablando de la moda que hay ahora. O esto. ¿Sería lícito para el cristiano ponerse esto? Si se puede poner lo primero, también poder ponerse esto. O ponerse de esta manera. O sea, ¿qué nos haría a nosotros tropezar? O tomarnos una copa de vino. ¿Cuál es el límite? ¿La segunda, la tercera, la cuarta o la botella? Yo podría decir, bueno, yo no me emborracho con 4, pero yo les puedo asegurar que con la primera muchos se ponen alegres. Y ya cuando se ponen alegres, quiere decir que están bajo los efectos del licor. O un whisky. Si puedo beber una copa de vino, yo no puedo beber un whisky. O 2, o 3, o 4, o la botella. ¿Qué me lo impide, hermano? No podemos echarnos, pero cuando ya yo le doy rienda suelta, lo primero, ¿en qué momento realmente ya dejo ya estoy bajo los efectos del licor? O consumir drogas. ¿Hay algún mandamiento de no consumir drogas? Ahorita la marihuana es usada como medicinal y también para efectos recreativos. O cocaína. O esta cosa ni sé qué se llama, o esto. ¿Cuál es el límite? O los cigarrillos. Un cigarrillo, una caja, 2 cajas. ¿Cuál es el límite? Si puedo fumar uno, tal vez podría fumar 2. O los juegos de azar. ¿Verdad? O la vestimenta, hermanos. Algo que no hablamos casi. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo una hermana está bien vestida? O el cabello. ¿Cuándo la hermana ya deja de tener el velo natural que dice 1 Corintios? ¿Cuál es el límite, hermanos? O la Navidad, que algunos la festejan y otros no. Pues. Para algunos son fiestas paganas y para otros no son fiestas paganas. San Nicolás, los pesebres, la noche de Halloween, los disfraces, los carnavales y todas esas fiestas paganas, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, en esta primera lección, ¿cuál es el límite, hermanos? ¿Tenemos algún límite? Porque si por hablar de los tatuajes, puedo poner un tatuaje, entonces podría pintarme toda la cara. Entonces, hermanos, bueno, que Dios les bendiga. El propósito de estos estudios es reflexionar, no imponer mandamientos ni normas, sino que básicamente mostrar lo que nos enseña la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Muy bien, hermano Mario, gracias a Dios. Interesante lección que el hermano ha puesto en plataforma para la consideración. Siempre ha sido una conversación en todo momento acerca de lo débil, de lo fuerte y de los límites que el hermano hablaba acerca de las cosas permitidas o no. Creo que va a ser una interesante conversación. Vamos a dar gracias a Dios, sin embargo, antes de pasar al momento de conversación misma o de preguntas, de comentarios, pero me gustaría que pudiéramos sellar esta parte del estudio con una oración como habitualmente lo hacemos. Y le voy a pedir gentilmente a mi hermano José Fariña, que lo veo por ahí, que pudiera él llevarnos a una oración a nuestro Dios para agradecer este día, este tiempo que estamos.
Espérate un poquito, hermano Fariña, por allá, hermano Néstor, urgentemente me está levantando una manito. Hermano, en la semana hemos estado orando por la familia Lersundi en Perú. Así es. Hoy día falleció la esposa del hermano Emilio Lersundi, a quien hermano Ralph, tú, yo también conocimos, porque estuvimos en su casa, trabajamos con ellos en la iglesia, una hermana fiel al Señor, y su hijo me escribió hoy día diciendo que había fallecido ya, que había partido con el Señor. Así que pido que en la oración, por favor, consideremos también a su familia para pedir consuelo para ella por esta irreparable pérdida. Amén. Eso, hermano. Hermana Gracias, Rosa Néstor. Lersundi. Gracias. La hermana Rosa Lersundi ha partido al encuentro con el Señor. Vamos a orar y vamos a agradecer. Familia Hermano, Lersundi. sí, hermano. Lersundi. 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 Bien. Lersundi. Perfecto. Sí, hermano. Sí. Vamos a orar. Oremos, hermano. Padre nuestro que moras en las alturas, te damos gracias en esta tarde-noche por haber bendecido, Padre Santo, a tu Hijo, quien hoy nos trajo tu palabra. Gracias por el proyecto de los hermanos de Pan de Azúcar para traer lecciones para nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, para compartir este conocimiento para otros y para ser mejores cristianos en lo individual, Padre. Te damos gracias por habernos dado la oportunidad en este día de poder ver a muchos hermanos y hermanas, saber de ellos, y rogamos nuestro Dios, en especial por la familia que hoy está enlutada, los hermanos, la familia Lersundi, Padre Santo, para que ellos sean consolados, toda la familia Lersundi, y los hijos, el hermano, la iglesia, sean fortalecidos, Padre Santo, y que tengan confianza y certeza, Padre Santo, de que la hermana está en un mejor lugar. Pedimos por toda la familia, pedimos por todos los hermanos y pedimos por todos los hermanitos, Padre, que conocieron a esta hermana que se esforzó, Padre bendito, y que ahora ha terminado su carrera, Padre Santo. Rogamos, nuestro Dios, que consueles a los hermanos, a las hermanas, a la familia, Padre Santo. Rogamos por todos tus hijos en el país donde la hermana vivía, los hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, a lo largo y ancho de este mundo, Padre Santo, donde hayan hijos tuyos. Pedimos por ellos, por favor, especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles por esta pandemia, Padre Santo. Usted sabe por qué, cómo y cuándo cesará, Padre Santo, todo esto. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, porque todos, Padre bendito, sin excepción, estamos en las manos tuyas, Padre. Y rogamos que aumente nuestra fe y que nos des ese deseo ferviente de acercarnos cada día a ti para ser hallados, Padre Santo, ese día cuando nos encontremos contigo, esforzados. Sé, Padre bendito, con los hermanos en Chile, con la congregación de Pan de Azúcar y con los hermanos de Venezuela y en todo lugar, Padre Santo, donde hay hijos tuyos, pedimos por ellos. Nuestro Padre, en esta hora encomendamos nuestras vidas. Ayúdanos a prosperar en lo espiritual, Padre. No nada más crecer en edad, sino crecer en conocimiento para poner, Padre Santo, por obra en nuestro andar día con día. Padre, es nuestra súplica, es nuestro ruego, es nuestra petición. Tan solamente la hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, Padre. Amén. Amén, Señor. Muy bien, tuvimos la bendición de conocer a la hermana, digo, como mencionó el hermano Néstor, y tener también la visita de ella en plataforma durante algún tiempo, pero ya hemos sabido que ella ha partido y que Dios entonces
consuela a su familia, como bien señalaba mi hermano José Fariña. Bueno, vamos a comentar la lección de hoy día. Si algo quisieran mencionar, yo sé que siempre este tema de Romanos 14 ha despertado gran interés y mucha controversia, por no decirlo, sobre aquello que el hermano ha planteado, sobre aquello que hemos escuchado o estudiado. Así que me gustaría escuchar comentarios de parte de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la lección, la exposición de este día y algún comentario que quisieran expresar en esta hora? Tenemos algún momento para hacerlo. Allá hay una manito levantada, es mi hermano Ralph Mitchell. Hermano Ralph, te escuchamos. Dos cosas. Primero que nada, lamento el fallecimiento de la hermana del Sur, antes de hablar del mensaje. Una hermana pionera en el trabajo del Evangelio. Una hermana que era una hormiguita trabajando y apoyando al hermano del Sundi y a su hijo en el camino del Señor. Y cómo va a hacer falta esa mujer allá. Ojalá hayan aprendido algunas hermanas a seguir el camino que ella trazó. Una fiel mujer. Que Dios la tenga en su santo reino. Pasando al estudio que hizo Mario, ¿se llama el hermano? Sí, hermano. Sí, el hermano Mario. Muy buen estudio, buenos puntos que hay que ir resaltando, ir manteniéndolo en la mente viva. Y me acordaba yo cuando el hermano predicaba, me acordé de un texto, que si no tienen por ahí, en el Levítico, el capítulo 19, versículos 27 y 28. Y dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas. Esa redondela que se hace en los curas, ahí arriba de la cabeza, esa es la tonsura. Porque lo hacen un ceremonial porque son hombres de Dios. Mire, como lo ocupan ellos. Bueno, dice, no haréis torsura en vuestras cabezas. O sea, los muchachos que se hacen surcos en las cabezas también. Ni dañaréis la punta de vuestra mano. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Aquí está. Está hablando de los tatuajes. Por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. O sea, hay muchos puntos que los jóvenes no entienden. Y nosotros debemos tener cuidado con los jóvenes que llegan a la iglesia y recalcar estos puntos que a Dios no le gusta ni desea que su pueblo se rasguñe, se marque, ni se ponga ninguna cosa. Porque yo soy amante de mi esposa, de mi novia. No, el Señor no habla de eso. El Señor prohíbe eso. Y por eso es que hay que incentivar en eso. Gracias, Mario, por tu mensaje muy bueno. No sé si parece que vas a seguir otra clase, ¿entendí? ¿Mario? Sí, hermano, son 2 clases más. ¿Okay? Ya. Ojalá tengas mejor el audio para la otra, porque menos mal que está todo en pantalla. Sí, bueno, este es un problema con el internet aquí en Venezuela. Ya, así parece. Muy bien, y ojo con lo que dice el hermano Ralph, no es un problema solamente que va a dañar a la juventud. Hoy en día se ven muchos adultos también siguiendo esa gran, o no digo esa gran moda, sino que esa corriente que se ha producido. Entonces, es una situación que se produce a jóvenes, adultos y está atacando de igual forma. Hermano Néstor, te escuchamos. Sí, hermano, respecto al tatuaje y el texto que citaba el hermano Ralph. Algunos hermanos defienden, yo digo hermanos fieles que yo conozco y que ustedes también conocen, defienden los tatuajes, ¿ya? Defienden los tatuajes porque dicen que aquí el texto habla de hacer rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, no dice por el resto de la gente. Ese es el argumento que tienen. Pero dice, yo leyendo varias versiones de la Biblia, dice rasguños, dice figuras
Y cualquier clase de figura, tatuaje o marcas, como así el hermano Ralph. Ahora me pregunto yo, y yo he sabido de cristianos, jóvenes cristianos que se hacen tatuajes ya, siendo cristianos. ¿Por qué no toman el texto de Deuteronomio 6:6, cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes? Verso 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿No sería mejor ponerse eso? ¿Por qué no ponen la palabra de Dios allí? ¿Por qué no llevan algo que los identifique en sus manos, una pulsera con las cosas de Dios? Me parece que seguir la corriente del mundo siempre aleja al hombre de Dios, como decía el hermano. Ahora, hace muchos años atrás, yo me acuerdo cuando era un jovencito, bueno, no tantos años, ya, había la costumbre en las cárceles, y esto viene de las cárceles, que las personas están llenas de tatuajes. Conocí un hermano ahí en Lake Jackson, en Houston, ya, en Texas, y el hermano había estado en la cárcel, pero tenía tatuajes por todos lados, por todos lados. La impresión que se llevaba la gente cuando lo veía era muy, muy fea, muy fea. Pero el hermano ya lo había hecho estando en la cárcel. Ya esas cosas no tienen solución. Pero por eso yo creo que los jóvenes hoy día, los hermanos y todos los cristianos debemos predicar este tipo de cosas también, porque ayuda a evitar que los hermanos caigan en un estándar de vida que más identifica a la gente del mundo que al cristiano. Eso es lo que pasa con los tatuajes. Es más identificatorio con la gente de un mal vivir que con la gente que busca hacer la voluntad de Dios. Y eso yo creo que debería promoverse mejor que la persona, en lugar de hacerse un tatuaje de cierto personaje o la naturaleza o cualquier cosa, ¿ya? Tomar algo que le identificara con la palabra de Dios, con la vida de cristiano. Eso nomás, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Sergio, ¿me permite? Dime, Ralph Mitchell. Sí, un texto más voy a poner para ayudar en esta clase. Adelante. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Fíjese lo que dice. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. ¿Cómo hay advertencias que Dios hace a través de toda la Biblia para todos los cristianos? Por eso, y agradezco a Mario que puso este tema, porque es interesante que todos los predicadores sepan poner estos temas en su congregación, educar espiritualmente a la membresía. ¿Ah? Bueno, no me extiendo más para dejarle espacio a otros. Gracias. Sí. Está bien. Gracias por su comentario. Quiero agregar algo, ¿no? El enfoque que yo le di a este estudio tiene que ver con lo que podemos conseguir en el nuevo pacto, porque ¿cuál es la argumentación que tienen la mayoría de los hermanos hoy en día? Por ejemplo, los textos que ustedes leyeron, pues están en el antiguo pacto. Si nosotros comprendemos, ¿verdad? Lo que nos muestra ahí es que Dios le desagradaba que un hombre o una mujer y el hombre se hicieran igual. A Dios le desagradaba, ¿verdad?, que se hicieran cortes en el cuerpo, pero la argumentación que hacen la mayoría de los hermanos hoy en día es que eso estaba bajo la antigua ley. Y en la nueva ley no hay nada que prohíba eso. ¿Entiendes? Entonces, yo quise enfocarlo de esta manera porque sí hay lo que la palabra nos está mostrando, y es el hecho de la relación que tenemos nosotros unos con otros y en las cuales nosotros no podemos estar haciéndonos tropezar unos con otros. Hay cosas que escandalizan y eso es lo que significa tropiezo. Hay cosas que escandalizan y no solamente estamos hablando de tatuajes, sino también de ropa, porque hoy en día no se enseña sobre la ropa, pero hay hermanas
que básicamente visten las fotos que ustedes vieron ahí. Y así van a reunirse a la iglesia, a la congregación. Y no se les dice nada, o se les dice poco. Pero son causa de tropiezos, porque son causa de tropiezos. Primeramente para los varones, porque se fijan en su cuerpo, en su forma. Y es tropiezo también para las hermanas, porque las hermanas empiezan a murmurar o a pensar en su mente, ¿verdad? Lo que Pablo estaba diciendo que no hiciéramos en Romanos 14. Entonces, ¿qué está pasando? La mayoría de los hermanos están diciendo, mire, está bien, o sea, eso aparece en Levítico, en Deuteronomio, pero muéstramelo en el Nuevo Pacto. Muy bien. Es interesante ese punto de vista también. ¿Algo más que alguien quisiera acotar algo? ¿Alguna hermana por ahí? Están siendo aludidas, entonces me gustaría si alguna hermana tuviera algo que mencionar, porque esta cosa es transversal, o sea, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, pareciera que no hay límite para esto. Por ahí voy a dejar a la hermana, perdón. Silvia. A la hermana Silvia. Gracias, Ralph. A la hermana Silvia, y discúlpame, Silvia, ahora sí, te escuchamos. No te preocupes, está bien. Sí, yo quería, ya que el tema se tocó, es un tema tan difícil, me he tocado en la iglesia y me ha ido muy mal. A mí me da vergüenza ajena cómo las hermanas se visten, sobre todo las más jóvenes, que por seguir la moda usan ropa muy ajustada, ya se está subiendo la blusa, se ve parte del cuerpo y a mí me ofende, me hiere la conciencia y trato a veces de no mirar, de no pensar porque sé que es malo. Y tanto así me ha herido todo que he evitado hablarle a la hermana porque no he tenido mucho éxito con las otras hermanas, que me critican que soy demasiado puritana, claro. Entonces es muy bueno que esto se toque para que las hermanas jóvenes piensen, no sigan la moda. Eso de pintarse el pelo, de tanta cosa, hermano, que realmente da vergüenza ajena. Yo le digo a la hermana, fíjense ustedes, los trajes de baño, la mujer cada vez se saca más ropa del cuerpo y el hombre se larga los pantalones, no les dice nada. Eso a ustedes, le digo yo, son más pudorosas que nosotros, son pudorosos, porque ellos alargan sus pantalones, ¿no es cierto? Que a veces yo digo en la piscina, ¿cómo pueden entrar con ropa de pantalón largo a la piscina? Porque el hombre es más pudoroso y la mujer no, fíjese, eso es una pena. Eso, hermano. Sí, gracias, hermana. Sí, mire, tenemos que enseñar, hermanas. Yo creo que hay que hablar mucho sobre esos temas, porque esos son temas que los estamos estudiando. Y realmente los hermanos piensan que uno no debe juzgarlos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Y dice que usted está confesando que eso lo ha hecho en su ciencia. La hace tropezar. Lo que pasa es que usted es una hermana fuerte y usted no va a abandonar la fe por eso, ni va a abandonar la congregación donde está. Pero esas hermanitas tienen que ver, están haciendo tropezar a usted y a muchos hermanos cuando la ven vestidas de esa manera. Y eso hay que enseñarse. Está bien. Es igual que la desnudez, creo que comenté al principio. Apocalipsis que habla algo de que se le verá la desnudez, la vergüenza de su desnudez, pero si nosotros nos tratamos de sujetar solamente al nuevo pacto, pareciera que la desnudez no es nombrada directamente. Y nosotros debemos tener cuidado, porque estos temas hay que estudiarlos y enseñarlos en la congregación. El problema que está viviendo el reino del Señor aquí en la tierra es que cada vez los cristianos son más mundanos que los mismos mundanos en la luz o el ejemplo que ellos deberían dar. Y nosotros, hermanas que de repente andan con una ropa ajustada y quieren predicarle a otra persona. Y esa otra persona apenas le ve la ropa que tiene y ya no cree en ella, que sea cristiana. Entonces, hermanos, ese es el propósito de estos estudios, que determinemos que hay cosas que ofenden la conciencia de nosotros.
Y como nos ofende, la Biblia le está diciendo a esa persona que practica eso, que no lo haga. ¿Por el bien de quién? Del que es ofendido. Eso es lo que nos está enseñando. Hay límites. Muy bien, hermano Mario. Tengo una manito por ahí levantada, que es mi hermana Rosa. Hermana Rosa, te estamos escuchando desde este momento. Buenas noches, hermano. En primer lugar, darle las gracias al hermano de Mario por tocar este tema que es muy bueno, encuentro yo. Yo quería hacer una pregunta, hermano. En la iglesia evangélica se usa de que la mujer no puede ir con pantalones a congregarse porque dicen de que la mujer debe usar vestido. Es lo mismo porque yo casi siempre ando con pantalones, siempre, porque encuentro que es más cómodo. También acá nosotros deberíamos las mujeres andar con vestidos siempre que vamos a congregarnos, en el caso de que nos llegáramos a congregar en el futuro, que lo veo bien difícil, pero hay que ponerse en todas las situaciones, pienso yo. Encuentro que este tema es un tema muy bueno y que debería hablarse más de estas cosas en la iglesia. Eso, hermano. Y darle las gracias al predicador. Bien, hermana, mire, de nada. Cuando vamos al nuevo pacto, el nuevo pacto no hace diferencia, pues no nos dice cómo debe vestirse la mujer. Básicamente nos dice que debe ser con decoro, pudor y modestia, ¿verdad? Y principalmente preocupándose de su parte interna, pues, lo piadosa, que debe ser la mujer cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Los evangélicos se acostumbran a exigirle eso a sus pues, miembros de su iglesia. El hermano Ralph citó pues que no se vestirá hombre como mujer y mujer como hombre. Ahí podemos ver es lo que Dios le exigió al pueblo de Israel, pero que nos debe servir a nosotros como para reflexionar. Correcto. No es mandamiento, pero debemos evaluar cómo vamos vestidos para adorar y servir al Señor. Pero como tal, o sea, el pantalón no está prohibido en la Biblia, en el nuevo pacto, mejor dicho. Pero un pantalón ajustado sí ya es un problema. Y ese es el inconveniente que estamos teniendo hoy en la iglesia del Señor. La ropa que no es decorosa, ni pudorosa, ni tiene modestia. Bueno, hay una mano por ahí levantada. Quiero saludar al hermano Romero, que le damos la bienvenida. Yo particularmente no le había visto acá, pero hermano, queremos darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos y te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo vivo acá en Barranquilla, en Colombia. Algunos de los hermanos que están presentes, pues algunos los he visto por la plataforma. Quería aportar algo, hermano. En el estudio del hermano, ese tema casi no se toca en la iglesia. Algunos predicadores, pues, sienten temor de pronto de que algunas hermanas se enojen o se vayan de la iglesia. Pero esos son temas que hay que tocar. Mire, les voy a colocar un ejemplo. Hay una congregación en un pueblo acá en la costa, que es Las Piedras, en el departamento de Bolívar. Ahí nació una congregación de algunos hermanos que eran evangélicos, ¿verdad? Se les llegó allá, se les predicó el evangelio, ellos se dieron cuenta que estaban equivocados y nació la iglesia de Cristo en Las Piedras, Bolívar. Las hermanas siguieron usando su vestimenta como evangélicas. Bueno, y se veían hermosas las hermanas con su vestimenta y se sentían bien. Pero llegó un hermano una vez a predicarle de que el usar el jean no era pecado. ¿Y qué pasó con esto, hermanos?
que había una hermana que había llegado a la iglesia evangélica. Es una hermana, es muy bonita, era muy hermosa la hermana, y empezó a usar jeans, esos jeans que le llaman aquí unos blue jeans apretados. Entonces ya se le veía más de lo normal. Y este era un predicador. Y basado en eso, de lo que dicen ustedes, hermanos, que en el Nuevo Testamento no habla del jean, que es malo, pero sí habla de cómo debe vestir la cristiana, porque el Señor enseña de que primero por dentro, ¿verdad? Y si usted es sano por dentro, es cristiano por dentro, hermano, se debe reflejar en lo exterior. Eso debe ser indudable. Entonces, pues eso pasó allá en la congregación y algunas hermanas empezaron a vestir mal. Entonces ya se les mostraba la figura del jean ajustado a su cuerpo. Eso causa tropiezo, hermano. Eso era lo que quería aportar, hermano. Muchas gracias. Usted, hermano Romero. Hermano Mario, estaba hablando acerca de eso, pero creo que te dejamos la palabra, hermano Mario. ¿Algo para el hermano Romero? Sí, bueno, lo que dice el hermano es cierto. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos mucho en que la adoración a Dios es cierto, correcto. Pero siempre la palabra nos ha mostrado que la adoración espiritual que nosotros le ofrecemos a Dios se manifiesta por las obras que hacemos, por la manera como vivimos, por la manera como actuamos. Y eso es lo que no hemos entendido muchos de nosotros. Las hermanas, por ejemplo, si estamos hablando de la vestimenta, las hermanas deberían reflejar su vida piadosa por la manera como se visten. Pero no es así. Ellas, su manera de vestir, deberían mostrar que realmente a Dios lo adoran correctamente por dentro, en espíritu. Pero no es así. Eso es igual que ustedes vean a un hermano, ¿verdad?, que empiece a tatuarse, y entonces cuando se hace el primer tatuaje, como les mostré, pues nadie dice nada, dice, mira, hermano, se tatuó y lo ven de reojo. Pero después llega y se hace uno aquí, después se hace uno por acá, cuando es que tiene uno aquí en la cara, de repente se hace un tremendo tatuaje acá, y resulta que ese hermano cree que está adorando a Dios, pero lo que está mostrándole al mundo es que es un mundano más, igual que cualquier otra persona en el mundo. Entonces nosotros, el cristiano, debemos también enseñar que lo que nosotros somos por dentro lo manifestamos en lo que hacemos por fuera. Entonces, ustedes quieren saber qué hay en mi corazón, vean mis acciones, vean mi actitud, vean la manera como me visto, como actúo, como trato a los hermanos, y ustedes van a ver lo que hay en mi corazón, porque siempre decimos que Dios solo conoce nuestro corazón, pero eso son expresiones que normalmente usamos como excusa, porque la excusa, ¿cuál es? Uno dice, no, Dios conoce mi corazón, pero no vea lo que estoy haciendo. Pero es que resulta que lo que estamos haciendo, lo que estamos demostrando, está manifestando lo que hay en nuestro corazón. Y las hermanas deberían tener cuidado, porque las hermanas son tropiezos. No solamente la manera como se visten, sino también la manera como se cortan el cabello. Si ustedes se ponen en las plataformas hoy en día, ya las hermanas tienen el cabello más corto que muchos varones que a veces yo veo aquí en la plataforma. Y sabemos, ¿verdad? Porque este 1 Corintios 11 pues se ha sido interpretado y se le da el contexto de acuerdo a la costumbre que había en Corintios para aquella entonces ya eso no aplica porque eran para las profetisas, pero ahí hay unos principios que se descuidan. Y los principios es que Dios le dio un velo natural. ¿Y qué es un velo, hermano? Un velo es una gorra, o es algo que me tapa hasta acá, o es algo que me tapa hasta acá, o es algo que me tapa hasta acá. El velo cubre parte de la cabeza. Y Dios le dio un velo natural a las mujeres. Y la otra cosa que dice es que la mujer tiene que tener, la palabra señal significa autoridad, tiene que tener una señal o una muestra de autoridad sobre su cabeza por cuestiones de los ángeles. Los ángeles todavía existen. Entonces, si la Biblia nos está diciendo
que hay un velo natural que Dios le dio a la mujer. ¿Por qué las hermanas hoy en día se cortan el cabello como si fuesen varones? El calor, la menopausia. ¿Cuál es el problema? No podemos soportar el calor para agradar a Dios. Entonces, hermanos, yo sé que estos son temas, ¿cómo se llama? Que genera mucha contienda, muchos problemas, pero yo creo que la palabra de Dios es muy clara. El problema es que muchas veces nosotros no queremos aceptar lo que dice la palabra de Dios. Es igual que la Navidad. A la mayoría de las personas aquí, los cristianos en este sector de Sudamérica, la Navidad es una fiesta pagana. Ya me preguntan a mí, yo digo que es una fiesta pagana, a mi esposa, a los hermanos, a muchos hermanos que yo escucho, muchos estudios que sacan por internet. Pero también hay hermanos que dicen que no, que eso no tiene nada que ver con paganismo ni con idolatría. Pero nos estamos adecuando al mundo. Ese es el problema. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros los cristianos? Y hasta dónde vamos a permitir lo que enseñamos, que cada vez esto se vaya deteriorando la hermandad, porque no enseñamos, ¿verdad? Y no mostramos lo que dice la palabra. Sí hay muchos límites y sí hay muchas cosas que enseña la palabra de Dios. Y ahí están. Podemos usarlas para enseñar estos temas. Muy bien. Gracias, hermano Mario. Si algo más, algún hermano quisiera acotar antes de ya terminar por este día, sin antes señalar que mi hermano Mario Arellano estará cubriendo también la elección en el día de mañana. Así que les dejamos cordialmente invitados. Como siempre, ustedes ya saben que entre las 8 horas de Chile estamos aquí en plataforma, así que hoy queremos darle gracias. Hermano Opaso, ¿tiene levantando su manito? ¿Me Ahora escuchan? sí. Sí, ahora sí. Ya, hermano, quiero yo también sumarme a la versión de nuestro hermano Mario. Verdaderamente me llama mucho la atención, hermano, de lo que se ha planteado. Yo he sacado conclusiones muy, como dijéramos, muy acertadas con respecto a este comentario. Hay hermanos que me conocen que yo fui evangélico, y cuando nosotros éramos evangélicos, ¿no es cierto? Nos sometíamos tanto a las instrucciones de la persona que estaba adelante que nos exigía uniformarnos. Ya habían grupos, ¿no es cierto?, de varones que, como era mi caso, de un grupo de ciclistas, y para los ciclistas tenían que tener una casaca blanca, ¿ya? Y con esa era la identificación que tenía cuando se salía a predicar. Pero bueno, se veía bonito. Había un grupo de niñas jóvenes que se llamaba el Cuerpo de Señorita, todas uniformadas. Las hermanas mayores se les llamaba las hermanas Dorca, también con su uniforme. Bueno, dentro del grupo habían varios grupos con sus diferentes atuendos y de verdad se veía bonito. Pero cuando yo me hice cristiano, hermano, me encontré con la sorpresa de que esas cosas ya no corrían, no existían, inclusive los predicadores. Cuando el predicador le correspondía predicar en el púlpito, tenía que ir bien pinteadito, no se le exigía un terno, por cierto, pero limpiacito, ordenadito, con su carita afeitadita, su pelito corto, su corbatita. Ya, bueno, yo seguí con esas enseñanzas, porque yo siempre he dicho que para mí, lo que yo aprendí en el evangelismo me ha servido mucho. Y cuando me ha tocado predicar acá en Temuco, a usted le conta que siempre usé mi corbatita, mi ternito para presentarme, porque cuando la persona entra a un local donde hay cristianos, ¿no es cierto?, fija la vista de inmediato en la persona que está delante, que en este caso sería el predicador. Y de ahí se forma la imagen, ¿ya?, de que sea una persona diferente, aunque los demás, por cierto, están vueltos siempre hacia adelante, no se les ve si van con corbata o no, pero siempre se hace un comentario favorable con respecto a eso.
Entonces yo digo que hoy día en este tema, el punto más candente fue a las mujeres, pero también yo creo que debemos nosotros ponerlo en el lugar que nos corresponde, y esas explicaciones que se dan también corren para nosotros, porque nosotros ahí como predicadores tenemos que presentarlos como corresponde, para dar la impresión que también se merece el Señor, si para el Señor tenemos todo lo mejor. Eso no, hermano Sergio. Muy bien, mi hermano Paso. Dios te bendiga. Gracias. ¿Algo más, hermano? El ministerio de Facebook hoy no nos dijeron nada. Sí, cierto. No le hemos dado el pase al hombre encargado del Facebook. Discúlpeme, mi hermano Néstor. ¿Tiene alguna información por este momento? ¿O ya no? No, estoy enojado, hermano. Le hemos pedido disculpas, hermano. Pero no me olvido. No se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. Téngalo por seguro. Ojalá mañana no abro la puerta. Cuéntanos, hermano Néstor. Hubieron varios hermanitos ahí, varias personas, y llegamos a un pic de 13 personas. Ahí entre ellos estuvo Luis Víctores, Alicia Zamora, Carmen Padilla, Arcadio Mañón, Eunice Rangel, Marco Esteban Córdoba, Rigo Valderas, Pedro Vera Montesino, que no lo hemos visto por aquí hace tiempo, el hermano de Paraguay. Bueno, eso, y algunos saludos y algunos aprobando en la predicación del hermano. Estaban muy de acuerdo, como por ejemplo Luis Víctores y Arcadio Mañón, ¿ya? Así que bueno, eso, mañana este tema estará ahí en Facebook y también estará en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, desde las 9 de la mañana hora de Chile en adelante, y lo podrán revisar porque es un tema, como podemos ver, bien candente, bien candente. El hermano acertó con traer el tema y sin duda va a ayudar mucho para comprender muchas cosas. Eso, hermanito, que Dios les bendiga. Muy bien, hermano Néstor, muchas hermano. gracias. Tu ministerio del Facebook. Bien, mañana, que Dios nos bendiga. Esperamos juntarnos de nuevo en este horario. Y eso. Ha sido un gusto de verles cada noche. Un abrazo a la distancia y que pasen una buena noche, hermano. Que Dios nos bendiga. Nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Chao, chao. Buenas noches, hermano, que estén bien, cuídense. Igualmente, hermana, cuídate, Rosita. Buenas noches, hermano. Chao, Maggi. Chao, mi hermana Mistara. Y la hermana Carmen por ahí abajo. Hermana Carmen, gusto saludarte. Buenas tardes. No le escuchamos nada. Está con su teléfono, su micrófono apagado. Ahí sí. De igual manera, gracias. Gusto saludarte, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, Néstor. Que estés muy bien. Bien. Nos vemos mañana. Gusto saludarte, hermano. Hermano Nazario, ¿cómo está usted? Hola, mi hermanita. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Qué Dios. gusto verlo. Igualmente. Muchos abrazos, muchos saludos. Igual. Igual, hermano Néstor. Ahí hermana, está. Hermana Carmen. Hace poco. Perdón. ¿Supo lo de la hermana Rosa Ararzundi? Sí. Hoy día falleció. Sí, qué tristeza. No lo puedo creer, mucha gente que está partiendo. Fue una hermana muy, muy trabajadora, una obrera del Señor. Muy, muy trabajadora. Pero bueno, estamos hechos para llegar y partir. Sí, llegó la hora de estamos de partir. paso. Claro. Por eso tenemos que hacer méritos para ir al lugar indicado, a lo que anhelamos. Sí. Sí. Deprimen esas noticias. Qué gusto verla. Buenas noches, hermanos. Hermana Carmen, el día sábado, a las 5 horas chilenas, están las clases de las mujeres. Ah, sí, el sábado estuve. Sí, ¿Estuvo ahí? Sí, muy qué amena bueno. la reunión, sí. Sí. Ahí están variando. Ahí. Sí. Compañero, ¿cómo se comportaron? Bien, gracias a Muy bien. Dios. Hoy me tocó la vacuna. Oh, hermanito, ¿está bien? Sí. Sí, había un mar de lágrimas ahí en Reynosa.
Cerrando el hermano. Tiene miedo a la aguja, ¿no? Oh, no. Hay una vacuna que es de una sola vez y hay otra que es de dos. Sí. A mí me toca ¿Qué? la de 2. La de dos. A mí también me tocó la de dos. Sí. Sí. Pero ahora hay una de una sola Sí, hay de dosis. una también. La Johnson es de una sola. Claro. Así que y parece que ahí van a poner una tercera. Por lo que estaba escuchando en la televisión. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, Están conversando ahí, diciendo estos días que hay una recomendación de poner una tercera vacuna. Y aquí en Chile están poniendo otra contra la influenza. Esa sí, hace tiempo hay esa. sí, esa Claro. ya hace tiempo la están usando aquí también. Sí. Bueno, Así que pues yo, que todo para bien. que Dios le Maite, bendiga. Dios te bendiga, gusto en verte. Ay, hermanitos, Bueno, mucho gusto. Un abrazo hermano, ¿qué pasa? fuerte. Dios te bendiga. José, que Dios le bendiga. Que tengan buenas noches. Voy a cerrar la puerta, Gracias. disculpe, Gracias, pero igualmente. me acaba de empezar el problema. Ya. Chao, compañero. Cuídate.